Bueno, comenzamos con la presentación final del grupo 13, integrado por Juana Molina y Candela Ibáñez. Comenzando con la introducción, el fin de este trabajo es lograr responder la siguiente pregunta. ¿Cómo las aplicaciones de telecomunicación reemplazaron los consultorios y el impacto emocional del uso de estas tecnologías / aplicaciones? Utilizando el contexto de pandemia. Además, relacionamos la pregunta con un reciente concepto llamado teleterapia. Finalmente, expondremos los resultados de una encuesta realizada a 16 psicólogos y psicólogas, con el fin de descubrir cómo se vio afectado su trabajo con la pandemia. Bueno, al leer el siguiente artículo nos dimos cuenta que los principales inconvenientes son las limitaciones de la telecomunicación no verbal y la alianza terapéutica, seguidas de la confidencialidad de los datos y los problemas técnicos en el manejo de los mismos. A su vez, la utilización de las nuevas tecnologías ha experimentado un incremento considerable en los últimos años, destacándose sobre todo en la pandemia. La razón de promocionar el desarrollo y la utilización de estos sistemas en diferentes ámbitos es lograr un beneficio para los ciudadanos que se manifieste en cualquier esfera de sus vidas. En el contexto en el cual vivimos actualmente, han cobrado una relevancia mucho mayor en comparación a la que poseían en años anteriores. Bueno, se han aplicado recursos de las tecnologías de la información y la telecomunicación en la psicología experimental, clínica, educativa, social, evaluación psicológica, etc. Un recurso que muchos psicólogos profesionales empezaron a utilizar es el de la telepsicología. La telesalud es el término elegido por el Standing Committee of Family and Community Affairs, que se define como la provisión de salud a distancia. La principal característica de los sistemas de telesalud es la distancia entre el servicio y el usuario y la utilización de las TIC con el propósito de facilitar esta interacción. La telesalud es un término muy amplio que incluye varias disciplinas relacionadas, como la telemedicina, la telepsiquiatría o la telepsicología. Por otro lado, la telepsiquiatría o telepsicología han sido definidas como el uso de la tecnología de las telecomunicaciones para poner en contacto a los pacientes con los profesionales de la salud con el propósito de posibilitar un diagnóstico efectivo, educación, tratamiento, consultas, transmisión y almacenamiento de datos médicos del paciente, investigación y otras actividades relacionadas con la provisión de los cuidados de la salud. Bueno, ahora voy a hablar sobre los resultados de las encuestas. Inicialmente nos encontramos con el perfil de los encuestados que se basa en psicólogos y psicólogas de alrededor de entre 20 y 50 años de edad. La mitad de estos lograron admitir haber necesitado ayuda de un amigo o familiar para comprender la tecnología, indispensable para continuar realizando sesiones durante la cuarentena. Y en segundo puesto se ubican aquellos que afirman haber aprendido por su cuenta y en último lugar, aquellos que optaron por tomar recursos vía Internet para aprender a utilizar plataformas virtuales. A su vez, los resultados obtenidos fueron que la mayoría de los encuestados optaron por utilizar tanto Meet como Zoom para realizar sus sesiones. Estos son algunos resultados de las encuestas realizadas. Algunas de las preguntas son, ¿en qué modalidad se impartían tus sesiones antes de la pandemia? Nosotros pusimos 3 respuestas frente a esta interrogante. Virtual, presencial o ambas, ¿no? Nos encontramos con que el 50% de los encuestados eligió presencial. Por otro lado, ¿se te hizo difícil usar estas aplicaciones? Sí, no, o tal vez eran algunas de las preguntas que elegimos para que respondieran, y la mayoría dijo que no. Tengamos en cuenta que esto fue en el contexto de encuestas a psicólogos. Siguiendo con la conclusión grupal que va a dar mi compañera. Bueno, nuestra investigación partió de la siguiente pregunta: ¿cómo las aplicaciones de telecomunicación reemplazaron los consultorios y el impacto emocional del uso de estas aplicaciones y tecnologías? Bueno, realizamos una encuesta con el fin de observar cómo los psicólogos utilizaron la telecomunicación y su percepción sobre esta. Como hablamos anteriormente, los resultados de esta encuesta realizada a 16 personas, pudimos comprobar que la gran mayoría estuvo usando la telepsicología como reemplazo del consultorio, acerca de un 24%, que la mitad de los encuestados también lograron utilizar Meet, alrededor de un 50%, y la gran mayoría de los psicólogos y psicólogas estuvieron de acuerdo en ver resultados positivos en los pacientes usando la televirtualidad.
Para finalizar, por otro lado, también pudimos conocer la experiencia desde otro punto de vista. Victoria es una paciente que tiene sesiones de manera virtual y expresó su conformidad con las sesiones virtuales mediante el uso de videollamada de WhatsApp. Por otro lado, encontró un aspecto negativo, sintiéndose incómoda en el lugar de estar en un consultorio. Muchas gracias por escuchar la exposición de nuestro trabajo final. Muchas gracias.